Ante todo, buen día. Vamos a continuar con la clase de Neurociencias 1 acerca del mecanismo de señalización y excitabilidad neuronal. Cabe destacar que ya hemos visto lo que corresponde a un átomo, las moléculas, las distintas moléculas que cumplen una función en específica y esa información lo correlacionamos con una célula que nuestro interés sería la neurona. Hemos visto las partes de las neuronas y hemos visto también cómo la información viaja de un extremo a otro de una neurona. En esta clase vamos a enfocarnos es cómo se comunica una neurona con otra o cómo se comunica una neurona con otras estructuras, por ejemplo, tejido muscular, y cómo dentro de la neurona pasa la información de un extremo a otro. Resulta que para que haya la comunicación entre una neurona y otra hay una señalización. Y esa señalización es desde el punto de vista químico, que es lo más importante. Quiere decir de que tiene que haber, o se tiene que hablar de neurotransmisores para ver una señalización de una neurona y otra. Cuando se habla de excitabilidad neuronal, es porque el tejido neuronal, ¿sí? O la neurona, es un tejido excitable. Eso quiere decir de que forman campos eléctricos de manera dinámica y a través de, digamos, de esa información eléctrica viaja la información de un extremo de una neurona a otra. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la neurona se comunica por campos eléctricos y entre una neurona y otra se comunica a través de señalizaciones químicas. Entonces vamos a ver cómo se transmite dentro de la neurona por señales eléctricas y vamos a ver cómo se comunica una neurona y otra a través de señales químicas. La sinapsis es la comunicación entre una neurona y otra. Entonces lo que está representado en esta imagen, por ejemplo, esta neurona roja representa una neurona y esta neurona azul representa otra neurona. Entonces la sinapsis no ocurre en todas las partes de la neurona, sino un segmento de una neurona y otros segmentos de la otra neurona vecina. Entonces fíjense acá, esta porción de la neurona roja hace conexión con esta porción de la neurona azul y tenemos varios elementos a identificar en la sinapsis, que en este caso sería una sinapsis química. Más adelante vamos a clasificar lo que representa la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. ¿Por qué se llama sinapsis química? Porque la sinapsis es mediada por sustancias químicas o elementos químicos que van desde una neurona a otra. Entonces, solamente lo que representa aquí en la línea roja representaría la membrana plasmática de esta neurona y esta parte representaría la membrana plasmática de la otra neurona. Entonces, fíjense que solamente este segmento de la membrana plasmática de esta neurona es que mantiene contacto con esta porción de la membrana plasmática de la otra neurona, ¿sí? Entonces, esta neurona, la parte final de este axón de esta neurona, contiene neurotransmisores que se liberan a este espacio entre una neurona y otra y tiene un sitio de llegada, ¿a cuál? A esta porción de la membrana plasmática de la otra neurona. Esta porción de esta neurona, que sería de color rojo, representaría la zona presináptica, o sea, antes de la sinapsis. El prefijo pre significa antes. Y esta porción de la neurona sería la porción postsináptica, que es posterior a la sinapsis. Y esta zona representaría la sinapsis per se. Entonces, ¿toda la membrana plasmática participa en la sinapsis? No. O sea que esta membrana plasmática, que es el botón axónico o la porción final del axón, ¿ok? Sería la membrana presináptica. Y esta porción de la membrana plasmática que se encuentra en el cuerpo neuronal y en dendritas sería la membrana plasmática postsináptica. Eso quiere decir de que en la membrana presináptica tiene que unirse estructuras para liberar la sustancia química que representaría de color como morado. Y la membrana postsináptica contiene proteínas que son receptoras y a quien recibe a esta sustancia química.
La sustancia química que representa aquí de color morado serían los neurotransmisores, cuya síntesis o producción sería a través de la neurona. Cada neurotransmisor se sintetiza de manera distinta, que eso lo veremos más adelante. Entonces, fíjense que para que genere la acción de un neurotransmisor en la sinapsis química, primero hay una liberación del neurotransmisor. ¿Por parte de quién? Por parte de la neurona, cuyo botón axónico se encuentra acumulado en neurotransmisor específico. ¿Ok? Y esta acumulación de neurotransmisores que se acumulan en vesículas, ¿ok? Se une a esta membrana plasmática para su liberación. Una vez que se libera el neurotransmisor, se une al receptor. ¿Dónde se encuentra el receptor? En la membrana postsináptica, ¿ok? De la siguiente neurona que se encuentra o en el cuerpo neuronal o en las dendritas de la próxima neurona. Luego tenemos esos receptores pueden ser canales iónicos, ¿ok? O pueden haber otros receptores que son mediados por la proteína G. Más adelante les voy a mencionar qué significa eso. O sea que una vez que llega el neurotransmisor a su receptor, los canales que representarían las proteínas que están en amarillo en la membrana postsináptica se pueden abrir o se pueden cerrar. Entonces modifica la conductancia que produce el flujo de corriente, que es lo que hemos visto en la clase anterior, que cuando entra sodio en esta membrana, entonces produce una sumación tanto temporal como espacial del potencial postsináptico. Excitador si entra sodio, por ejemplo, o postsináptico inhibidor si entra cloro. Entonces el potencial postsináptico cambia de la neurona azul, ¿ok? Las células postsinápticas se excitan o se inhiben, depende si entra cloro o sodio o calcio, dependiendo del calcio o del caso, disculpen, o depende del ion por el cual vaya a entrar. Y luego hay una sumación temporal y espacial del cual en la zona de gatillo que se encuentra acá, ¿ok? Entre el cuerpo neuronal y el inicio del axón, se genera el potencial de acción o no. Recuerden que el cuerpo neuronal y las dendritas genera potenciales postsinápticos excitadores o inhibidores. Y en el axón son los potenciales de acción. Las ondas son distintas, ¿ok? Y eso ya lo hemos visto en la transmisión dentro de la neurona o dentro de los distintos segmentos de la neurona, ¿ok? Que sería a través de corriente eléctrica. La sinapsis es la comunicación entre una neurona y otra, ¿ok? Entonces, la sinapsis se puede clasificar a grosso modo en dos partes: la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. En esta diapositiva le quiero mostrar un ejemplo de la sinapsis eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que el botón sináptico que se encuentra aquí, ¿verdad? Se comunica con la dendrita o el soma de la otra neurona mediante unos canales, unas proteínas transmembrana que genera que los iones que se encuentran en una neurona se traspase directamente hacia la otra neurona mediante unos canales, ¿sí? Fíjense que la proteína transmembrana de este canal se une a la proteína transmembrana de este otro canal de la otra neurona. Y si llegase a llegar a tener sodio a este nivel, entonces se traspasa directamente por este canal hacia la otra neurona, ¿sí? O sea que desde el punto de vista funcional, se comporta como si fuera una sola neurona. O sea, dos neuronas conectadas como si fuera una sola desde el punto de vista de funcionalidad. No depende de liberación de neurotransmisores para que entre sodio en la otra neurona, bien sea en la dendrita o en el soma, ¿sí? Este tipo de sinapsis es de menor proporción en el sistema nervioso central del ser humano. Prácticamente se consigue en mayor proporción en insectos, por ejemplo. Pero se describe actualmente que en un menor porcentaje existe sinapsis química en el sistema nervioso central del ser humano, que eso explicaría ciertas patologías como por ejemplo epilepsia.
pero eso ya lo veremos más adelante, ¿ok? Cuando veamos epilepsia. Pero por los momentos, a este nivel, solo quiero que sepan de que existe una sinapsis química y que representa un menor porcentaje en relación a la sinapsis química. Ahora bien, ya hemos hablado cuál es el proceso por el cual en el botón sináptico se almacena el neurotransmisor y cómo se libera el neurotransmisor a través de la concentración de calcio dentro del botón sináptico, ¿sí? Una vez que se libera el neurotransmisor en el espacio sináptico, ese neurotransmisor tiene que llegar hacia otra proteína en la membrana postsináptica. Ellas se denominan receptores postsinápticos, ¿sí? Y esos receptores postsinápticos se clasifican en dos. En receptores ionotrópicos, iono viene de iones, o sea, transporta iones dentro de ese canal. Por ejemplo, el sodio, el potasio, el cloro, magnesio, calcio, todos son iones porque tienen carga eléctrica, bien sea positiva en la mayoría de los casos o negativa en el caso del cloro. Y los receptores metabotrópicos, ¿sí? Estos receptores metabotrópicos dependen de otra proteína que se llama proteína G, y esa se encuentra, esa proteína, en el líquido intracelular, pero está unida a este receptor de transmembrana, ¿sí? Ambos receptores son ligando dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que depende del ligue de un neurotransmisor para que se active. ¿Ok? Activar quiere decir, en el caso de los receptores ionotrópicos, aperturar el canal. Y en el caso de los metabotrópicos, activar a la proteína G. ¿Ok? Entonces, el espacio sináptico ya lo hemos hablado en cuestión de que depende de su concentración y liberación del neurotransmisor cuando llegue la señal en el botón sináptico. Ahora vamos a enfocarnos en la membrana postsináptica y sus receptores. En la membrana plasmática postsináptica, que se encuentra tanto en el cuerpo neuronal o en las dendritas de la neurona que recibe la información, ¿ok? De la sinapsis, ahí se encuentran proteínas que son receptoras. ¿Por qué? Porque recibe información de los neurotransmisores liberados de la neurona anterior, que son el botón sináptico con sus vesículas que contienen el neurotransmisor que se une en la membrana presináptica, ¿ok? Entonces, esos receptores postsinápticos, que son proteínas, se clasifican en dos. En lo que son de tipo canal y de los que son de tipo metabotrópicos. ¿Ok? Los que son de tipo canal son los que representan en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque justamente la proteína tiene forma de canal y que ese canal entran o pueden salir iones, ¿ok? Que son átomos con carga eléctrica o positiva o negativa. Pero imagínense que este canal está cerrado porque no tiene una sustancia química que le permita cambiar su configuración y se abra. Entonces ese canal, que es un receptor de tipo canal, está esperando esa sustancia química para que se pueda abrir. Entonces esa sustancia química sería el neurotransmisor. Pero fíjense que este neurotransmisor tiene forma de triángulo y de color morado. O sea, de que este canal, para que se pueda abrir o se pueda aperturar, se necesita que le llegue un neurotransmisor triangular y de color morado para que luego se abra y deje entrar sustancias químicas, específicamente los iones, ¿ok? Que pueden ser o positivo o negativo. Puede ser sodio, puede ser el calcio, puede ser cloro, dependiendo del canal específico del ion. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega el neurotransmisor al receptor de tipo canal, este canal se abre. Cuando el canal se abre, entonces puede de alguna manera entrar sustancias químicas de tipo ion y puede generar potencial postsináptico excitadores o inhibidores. ¿Ok? Esos tipos de receptores que son receptores ligando dependientes. ¿Por qué? Porque depende de una sustancia química para poder aperturar. Entonces, esos tipos de receptores
son los típicos que se encuentran en la sinapsis química, ¿ok? Pero hay otros receptores que son de tipo canal, pero que no forman parte del, de los receptores postsinápticos, sino que se encuentran en otros sitios de la neurona, como es el caso de estos canales que son voltaje dependiente. O sea, de que estos canales no dependen, por ejemplo, de un neurotransmisor para que se abra, sino que depende de que la polaridad de la membrana, que por fuera es positivo y por dentro es negativo, estando en reposo, cuando cambia la polaridad es que el canal se abre. Esos se encuentran, por ejemplo, en la zona de gatillo y en el axón. Específicamente, si está mielinizado, se encuentra en el nodo de Rambier. O si está en una neurona tipo C, por ejemplo, que no está mielinizado, entonces sería en toda longitud de la neurona, específicamente del axón. Tenemos otros canales que son por fosforilación, o sea que no depende ni el cambio de voltaje de membrana ni de un neurotransmisor para que se abra, sino que depende de que internamente se fosforile, ¿ok? O sea que se una un fósforo en la porción interna del canal para que se abra. Esta fosforilación ocurre cuando enzimas que son activadas previamente agarre el fósforo que se encuentra en el ATP y se le una acá al canal para que se pueda aperturar. Ajá, pero al final, ¿quién genera que se active enzimas que pegue el fósforo acá? Serían mediados por la proteína G. Y esa proteína G, ¿ok? Es activada por otro receptor postsináptico, ¿ok? De tipo proteína, pero que no es canal, sino que se une al neurotransmisor, ese receptor que no es canal, sino que es una proteína entera, y que dentro está asociada a otra proteína que se llama proteína G, y esa es la que activa enzimas que al final fosforilan internamente a canales y genera el potencial postsináptico excitador o inhibidor de manera indirecta, no como este canal que se genera de manera directa. Más adelante se verá el proceso de la relación entre la proteína G y la fosforilación de los canales. Y tenemos otros canales, ¿ok? Que son aperturados por distensión o presión, que cuando la membrana plasmática se tensa por estiramiento, el canal se abre. Eso se encuentra en las dendritas que están relacionados a receptores que se encuentran en el músculo, por ejemplo, ¿ok? O también se encuentran en las dendritas cuya información sería por vibración y presión, como es en la piel. Entonces, eso se verá más adelante, ¿ok? Pero lo principal que vamos a ver en la clase de sinapsis sería lo que corresponde a los canales ligando dependientes y mediado por fosforilación porque de manera indirecta se activa por la activación de la proteína G mediante los receptores metabotrópicos. Estos canales son ionotrópicos porque pasan iones. Ya hemos descrito la clasificación de los receptores ionotrópicos y sus características. Ahora vamos a hablar acerca de los receptores metabotrópicos. Son proteínas transmembrana que no tienen forma de canal, pero que sí reciben ciertos estímulos de líquido extracelular mediante la interacción con ciertas sustancias químicas y que esta interacción genere cambios dentro de la célula, bien sea de manera rápida o de manera lenta. De manera rápida lo que hace es cambiar la configuración de ciertas proteínas dentro de la célula que al final generen cambios en la maquinaria citoplasmática. O lo hace de manera lenta a través de la expresión genética de ciertas proteínas que al final también generan alteración de la maquinaria citoplasmática, y esta alteración de la maquinaria citoplasmática generan cambios en la conducta celular. Ahora imagínense que en vez de representar a una célula, en general, representes a una neurona a nivel de las dendritas y del soma o cuerpo neuronal.
Fíjense que aquí, imagínense que este receptor metabotrópico que se encuentra a nivel de las dendritas o del cuerpo neuronal, reciba un neurotransmisor que está representado por la pelotica roja, por ejemplo. Si este neurotransmisor interactúa sobre este receptor metabotrópico, entonces puede generar respuestas rápidas y respuestas lentas. Las respuestas rápidas es el cambio de estructuración de ciertas proteínas y lo hace ese cambio en el citoplasma y genera una respuesta. O ese cambio pues, se puede generar de manera lenta a medida en el cual se expresen genes dentro del código genético y al final genera la producción de ciertas proteínas que al final generen cambios en la maquinaria citoplasmática y luego haya una respuesta celular. ¿Sí? Entonces, de esa manera, el neurotransmisor puede generar cambios en la célula, en este caso en la neurona, sin haber intercambio de iones. ¿Ok? Ojo, estos cambios en la función de las proteínas pueden inclusive fosforilar otras proteínas. ¿Se acuerdan en las diapositivas anteriores donde se habló de los canales ionotrópicos, pero que sean dependientes de fosforilación? Bueno, estas proteínas pueden fosforilar a esos canales y puede ocurrir una respuesta rápida en la neurona por la apertura de ciertos canales iónicos que permiten el intercambio de iones en la neurona, ¿sí? Pero lo hace de manera indirecta activando a otras proteínas y esas otras proteínas está activada gracias a estos receptores metabotrópicos. Existen otras sustancias químicas cuyos receptores no se encuentran en la membrana plasmática, sino que se encuentran en el núcleo celular. Y esta sustancia química debe cumplir ciertas características que puedan atravesar la membrana plasmática de manera adecuada. Por ejemplo, que sean de menor tamaño, que no tengan carga eléctrica y que sean liposolubles, que quiere decir que se puedan disolver en la grasa fácilmente. Entonces, estas sustancias químicas pueden atravesar a la membrana plasmática y llegar al núcleo celular, donde se encuentra allí su receptor y puede cambiar el código genético me refiero a la expresión de ciertas proteínas mediante la activación de genes en el núcleo celular. Imagínense que esta sustancia química sea, por ejemplo, hormonas esteroideas, hormonas sexuales que son lipídicas y que pueden atravesar la membrana plasmática fácilmente sin la ayuda de una proteína transmembrana. Y por último, recordar que existen otras moléculas del cual no tienen carga eléctrica y que cumplen la función de generar energía. Por ejemplo, el oxígeno, dióxido de carbono, que son gases, y los gases no tienen carga eléctrica. En esta diapositiva está representado al receptor metabotrópico, ¿sí? Que es una proteína transmembrana que se encuentra dentro de la membrana celular y que depende del estímulo del líquido extracelular para que este receptor se active. Este estímulo que se encuentra en el líquido extracelular puede ser de cualquier naturaleza y de cualquier índole. Puede ser un neurotransmisor, puede ser una molécula de diferentes características que se encuentra en el líquido extracelular. Lo importante es que cada molécula que sirva de señal es lo que va a interactuar con ciertos receptores específicos, ¿sí? Para generar respuestas específicas celulares. Ahora bien, cuando interactúa esta señal con su receptor, se va a activar otra proteína que está adherida a su receptor y se llama proteína G. Esta proteína G, que estaba adherida a su receptor, estaba inactivo antes de unirse su estímulo a ese receptor metabotrópico. Entonces, cuando llega ese estímulo a su receptor, entonces esta proteína G que se encuentra en el líquido intracelular se activa. ¿Ok? Esta proteína G se activa es gracias a la unión del GTP. Acuérdense que el GTP es un nucleótido, que es el guanosin trisfosfato. Una vez que se activa esta proteína G, se va a activar a otra proteína que se llama adenelato ciclasa o adenilciclasa.
que es otra proteína en transmembrana. Esta adenilciclasa o adenilatoxiclasa transforma el ATP, que es un nucleótido, en AMP cíclico, que es otro nucleótido que tiene una estructura cíclica en su interior. Y ese AMP cíclico, que es un nucleótido que va a activar a una proteína que se llama proteinquinasa A. Esa proteinquinasa A lo que hace es agarrar el fosfato y unir a las proteínas para que se puedan activar. O sea que la proteinquinasa lo que hace es fosforilar otras proteínas para su activación o para su inhibición, dependiendo de las proteínas en el cual se está estudiando de las vías moleculares, y eso hace que genere una respuesta celular. Puede ser de que haya fosforilación de algunas proteínas que se encuentren en el núcleo celular y genere activación del código genético para producción de ciertas proteínas, o que fosforile ciertos canales que se encuentran en la membrana plasmática para el traspaso de iones. ¿Sí? Acuérdense que existen receptores ionotrópicos dependientes de la fosforilación, y puede ser que la proteinquinasa A fosforile a esos canales y que genere el intercambio de iones a través de la membrana plasmática. Entonces, imagínense que esa sea una neurona y que ese sería el receptor metabotrópico y que este estímulo sería el neurotransmisor. Entonces, lo que va a hacer es activar la proteína G y las vías subsecuentes para activar a la proteinquinasa A. Entonces, imagínense que estemos hablando de ciertos circuitos neuronales encargadas en el aprendizaje, o también están encargadas en la memoria explícita a corto plazo, que corresponde a la función del aprendizaje. Imagínense que depende de la activación de la proteinquinasa A para aumentar el aprendizaje en ciertas áreas del cerebro, y que su disminución puede ser de que disminuya el aprendizaje en ciertas circunstancias ambientales. Entonces, cuando hay liberación de neurotransmisores, cuando una persona esté aprendiendo algo nuevo, entonces pueden influir en una cascada de señalización intraneuronal, entonces que al final se traduce en la activación o no de la proteinquinasa A. Entonces, por esa razón es importante el estudio de estas vías moleculares para poder entender al final cómo el cerebro puede modificar la conducta humana. Resulta que esa proteína G no solamente activa al final la proteinquinasa A, también puede aumentar la concentración del calcio intracelular. ¿Cómo lo hace? Una vez que llegue la sustancia química o el estímulo a su receptor metabotrópico, ella va a activar a la proteína G. Pero esa proteína G va a activar, en este caso es a la fosfolipasa C, que es una proteína transmembrana. Esa fosfolipasa C lo que hace es que ciertos carbohidratos que se encuentran en la membrana plasmática, que están adheridas al fosfolípido de la membrana, sí transforme y se sintetice un carbohidrato en su forma diferente, que sería el IP3. Ese IP3 que proviene de la membrana plasmática, que es un tipo de carbohidrato, va a llegar a una estructura que es un receptor de canal ligando dependiente, pero que se encuentra justamente en una organela que se llama retículo endoplásmico liso. ¿Se acuerdan en la clase pasada que había descrito que una de las funciones del retículo endoplásmico liso es almacenar calcio? Bueno, ese almacén de calcio se encuentra allí, ¿verdad? Hasta que si llega una señal de este tipo que aperture un canal de calcio ligado dependiente que se encuentra en la membrana plasmática del retículo endoplásmico liso, entonces allí sale el calcio dentro del retículo endoplásmico liso al citosol.
Y una vez que el calcio aumente su concentración en el citosol, ella va a actuar de dos maneras. O este calcio se une a la proteína quinasa C, que es una proteína que se encuentra dentro del líquido intracelular y lo que hace es fosforilar ciertas proteínas para que se activen, cumple la misma función de la proteína quinasa A. Pero sería proteína quinasa C, ¿por qué C? Porque depende del calcio. O también este calcio se une a otras proteínas que son proteínas de calcio ligando dependientes, entonces que depende del calcio para su activación y al final ambas proteínas generan una respuesta celular. Imagínense que dependiendo de la concentración de calcio intracelular pueda aumentar la sinapsis entre una neurona y otra y pueda afianzar la comunicación o el envío de información entre un circuito neuronal para modificar la conducta humana, o que también puede ser de que el aumento excesivo de calcio pueda que esa célula se destruya o se muera. Entonces, dependiendo de la concentración de calcio intracelular, pueden generar cambios o positivos o negativos dependiendo de su concentración. Entonces, por esa razón, el estudio del calcio intracelular es muy importante, ¿sí? Y existen sustancias químicas que pueden o aumentar el calcio intracelular o disminuir el calcio intracelular, o ciertas conductas o ciertos factores que pueden aumentar o disminuir el calcio. También se está relacionando la concentración de calcio con ciertos factores neurotróficos para cambiar la forma celular. ¿Ok? Imagínense que al aumentar el calcio intracelular puedan aumentar el tamaño, por ejemplo, de la neurona. Y eso favorece a la sinapsis química entre una neurona y otra. Eso podría ocurrir y eso lo vamos a hablar más adelante. En esta diapositiva están representadas las proteínas transmembranas que representan a los receptores metabotrópicos. Están asociadas a la proteína G, pero resulta que la proteína G se divide o se clasifica en proteínas G estimuladoras y las proteínas G inhibidoras. Dentro de las proteínas G estimuladoras están la proteína GS y la proteína GQ. Y la proteína G inhibidora está representada por la proteína GI. ¿Por qué se llaman estimuladoras e inhibidoras? Las estimuladoras porque, por ejemplo, en el caso de la proteína GS activa a la proteína quinasa A, lo que hace que fosforile a otras proteínas y hay una respuesta celular. Mientras que la proteína GQ lo que hace es aumentar el calcio intracelular, que al final genera la respuesta celular dependiente de la concentración del calcio intracelular. Pero la proteína GI, que es inhibidora, me va a inhibir la actividad de la proteína quinasa A, por ende no me va a fosforilar a las otras proteínas y me va a inhibir la respuesta celular. Si se dan cuenta aquí, estos receptores tienen unos nombres. Por ejemplo, este receptor se llama receptor beta adrenérgico, que va a depender del neurotransmisor norepinefrina. Eso quiere decir de que este receptor beta adrenérgico, para su activación depende del neurotransmisor norepinefrina que se una a ese receptor, ese neurotransmisor, y que se active a esta proteína GS. Este receptor mGlu-R es el receptor metabotrópico de glutamato y fíjense que me va a activar a la proteína GQ. Pero este receptor de dopamina D2 me va a inhibir la actividad de la proteína quinasa A porque me activa a la proteína GI. Si esta dopamina, ¿verdad? Que es un neurotransmisor, interactúa con este receptor metabotrópico D2, me va a activar a esta proteína G y esta proteína G lo que va a hacer es inhibir a la adenilato ciclasa y al final me va a inhibir la actividad de la proteína quinasa A. Si se dan cuenta, entonces cada receptor metabotrópico va a ser específico para cada neurotransmisor.
Y los neurotransmisores pueden ser o que activen la respuesta celular o neuronal, o me va a inhibir la respuesta celular o neuronal en el caso de este receptor D2 de dopamina. Y existe una clasificación de receptores de dopamina, existe una clasificación de receptores de glutamato y existe una clasificación de receptores de norepinefrina, que algunas activan y otras inhiben. Y va a depender del circuito neuronal del cual estemos estudiando para relacionar estos receptores para su activación o inhibición de ciertos circuitos neuronales. Entonces, existe proteínas transmembrana que funcionan para mediar la señal dentro de la célula y específicamente dentro de la neurona. Entonces, hemos hablado de receptores metabotrópicos, que es mediado por la proteína G. Existen receptores tipo canal, por ejemplo, si aquí aparece el estímulo que es señal eléctrica, entonces estamos hablando de un canal voltaje dependiente. Y tenemos otros receptores que es dependiente de la tirosina quinasa, ¿ok? Lo que hace es fosforilar ciertas proteínas que tengan tirosina, que es un aminoácido, y que generen cambios de su conformación y cambian su actividad. Fíjense que en este ejemplo de receptor metabotrópico, una vez activada la proteína G, activa la proteína quinasa A y esta proteína quinasa A activa ciertos genes en el núcleo celular y generan la expresión de ciertas proteínas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el gen, el ARN mensajero, sale del núcleo, se une a los ribosomas, genera una secuencia de aminoácidos que al final genere una proteína. O puede ser de que este calcio que ingresó por cambio de voltaje, este calcio se une a una proteína que es la calmodulina y este complejo calcio-calmodulina también expresa algunos genes que al final genera la traducción y la expresión de ciertas proteínas, o bien sea que este receptor genera fosforilación de otras proteínas que se llaman MAP quinasa, que al final genera la activación del código genético y la expresión de ciertas proteínas. Entonces, por ejemplo, el calcio genera aumento de ciertas proteínas que pueden modificar la sinapsis de una neurona y otra. Para que se genere la sinapsis o el aumento de la sinapsis, tiene que haber expresión proteica. Porque si no, ¿cómo va a haber interacción efectiva de una neurona y otra si ya sabemos que tiene que haber proteínas transmembranas como receptoras para que haya señalización neuronal? ¿Ok? Entonces, fíjense que la proteína quinasa A les dije que puede participar en el aprendizaje y el calcio puede aumentar la plasticidad neuronal, que quiere decir aumento de la conexión entre una neurona y otra a través de sinapsis, o puede ser de que ocurra la muerte celular. Aquí estamos representando en esta diapositiva la sinapsis química entre una neurona y otra. Fíjense que aquí tenemos el botón terminal sináptico y aquí tenemos las dendritas o el cuerpo neuronal de la otra neurona. Aquí tenemos la membrana postsináptica donde se encuentran los receptores ionotrópicos, ligando dependiente. ¿De qué depende? De la concentración del neurotransmisor. Y fíjense que una vez que se unan a estos canales ligando-dependientes, hay algunas que entran solamente sodio, ¿ok? O unas entran más sodio que la salida de potasio, pero van a haber unos canales que ingresan calcio, ¿ok? O sea, que llega el neurotransmisor e ingresa calcio al líquido intracelular. Y fíjense que aquí el calcio intracelular, que es ingresado a través de este canal, más adelante vamos a ver que este receptor tipo canal es un receptor mixto. Es voltaje dependiente y al mismo tiempo es ligando dependiente, ¿ok? Que es el receptor NMDA de glutamato. Eso lo vamos a ver más adelante en neurotransmisores. Entonces, este calcio intracelular, por ejemplo, se une a una proteína que se llama calmodulina.
Este receptor, ¿verdad? También puede ser que active estas proteínas quinasa a través de la concentración de calcio intracelular, que al final puede ser de que active también a la proteína quinasa A, y eso hace que transforme el ATP en AMP cíclico, y que al activar la proteína quinasa A genere la expresión del código genético. Esta expresión del código genético generan proteínas, y estas proteínas hacen que aumente la sinapsis entre esta neurona y esta neurona. Fíjense que esta es la fase inicial, o sea que solamente existía una sola sinapsis, pero ahora, gracias a la expresión génica de las proteínas, hace de que exista una nueva conexión entre esta neurona y esta otra, y genere una nueva sinapsis. Este proceso se llama plasticidad neuronal, que hizo que aumentara la sinapsis química entre estas neuronas y esta neurona. ¿Ok? Entonces, por esa razón es importante saberse el proceso, porque van a haber situaciones en el cual van a aumentar el calcio intracelular, o sea, partiendo de la liberación de estos neurotransmisores, y van a haber circunstancias en el cual van a disminuir la concentración del calcio intracelular por la disminución de la liberación de estos neurotransmisores. Y que al final, eh, como comenzó aquí por la activación de los receptores ionotrópicos ligando dependientes, al final también se conecta con la activación de ciertas enzimas que lo podría estar activando los receptores metabotrópicos dependientes de la proteína G. O sea que hay una conexión o una interacción entre los receptores tipo canal ligando dependientes de los receptores metabotrópicos, y que ambos son activados por neurotransmisores. Ahora vamos a estudiar acerca de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas, ¿sí?, que se liberan en la neurona y contribuye a la sinapsis química, y justamente es porque la comunicación entre una neurona y otra es a través de la sinapsis química. Entonces se dan cuenta acá, entonces lo que está representado en color morado acá, ¿sí?, que se libera en este espacio o hendidura sináptica, es el neurotransmisor. Fíjense que el neurotransmisor se acumula en el botón sináptico por vesículas, o sea, como esferas que dentro de esa esfera hueca contienen neurotransmisores. ¿Para qué? Para que cuando llegue el potencial de acción en el botón sináptico y entre calcio por los canales de calcio voltaje dependientes, entonces ese calcio hace de que estas vesículas sinápticas se unan a la membrana presináptica y se libere el neurotransmisor en la hendidura sináptica. Entonces, una vez que llegue ese neurotransmisor al receptor postsináptico proteico, bien sea ionotrópico de tipo canal o metabotrópico mediado por la proteína G, entonces se genera el potencial postsináptico excitador por la entrada de sodio o inhibidor por la entrada de cloro. ¿Ok? Entonces aquí se evidencia claramente el neurotransmisor. Pero para que el neurotransmisor reciba el nombre como tal, o que esa sustancia química sea catalogada como un neurotransmisor, tiene que cumplir ciertas características, y algunas de ellas las he mencionado ahorita en esta diapositiva. Por ejemplo, el neurotransmisor tiene que ser almacenado en la vesícula presináptica. Tiene que ser liberado, ¿ok?, en la hendidura sináptica. Tiene que llegar a su receptor que se encuentra en la siguiente neurona, en la membrana postsináptica, ¿ok?, en ese receptor. Y ese neurotransmisor tiene que ser metabolizado y eliminado, ¿ok?, para luego interrumpir esa comunicación para luego recibir una nueva información, ¿ok?, mediante la liberación del neurotransmisor. Entonces, si esa sustancia química no cumple con uno de esos pasos, entonces no se considera como un neurotransmisor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ciertas sustancias químicas que se parecen o actúan como si fuera un neurotransmisor,
porque comunica una neurona con otra, pero no se considera un verdadero neurotransmisor porque se salta uno de los pasos que acabo de mencionar. Los neurotransmisores se pueden clasificar de diferentes maneras, ¿sí? Pero voy a mencionar algunas clasificaciones y algunos neurotransmisores que son importantes para estudiar el comportamiento humano o la conducta humana. Entonces, tenemos los de pequeño tamaño, ¿sí? O moléculas de pequeño tamaño como la acetilcolina. Tenemos lo que son derivados de aminoácidos como el glutamato, el aspartato, el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, y la glicina. Inclusive tenemos las purinas, que es el ATP. El ATP es un nucleótido. Y eso ya hemos escrito en la clase pasada a otras funciones. Entonces aquí cumple la función de un neurotransmisor. En la clase pasada hemos descrito que el ATP cumple la función de moneda energética, por ejemplo. Con respecto a las aminas biógenas, tenemos las catecolaminas, como la dopamina, la norepinefrina o la noradrenalina, la epinefrina o la adrenalina, las indolaminas como la serotonina y las imidazolaminas como la histamina. Todas ellas son neurotransmisores. Hay otros tipos de neurotransmisores de tipo polipéptidos, que quiere decir que se unen varios aminoácidos como este, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la metionina, las encefalinas, que son tipo de neurotransmisores de tipo polipéptidos, son más grandes. La diferencia está en el que los neurotransmisores polipeptídicos o de polipéptidos se forman en el soma de la neurona, mientras que los otros neurotransmisores que he mencionado anteriormente se sintetizan en el botón axónico. Ya haber clasificado los neurotransmisores, a grosso modo, entonces ahora vamos a enfocarnos en la síntesis y dónde reciben esos neurotransmisores. ¿Ok? Entonces vamos a enfocarnos en el tipo de neurotransmisor que vamos a estudiar. Y ese tipo de neurotransmisor que vamos a estudiar, tenemos que estudiar su síntesis, los receptores postsinápticos y luego vamos a estudiar el área encefálica donde se encuentran esas neuronas que liberan el neurotransmisor en específico. Pero cuando hablo de áreas encefálicas me refiero dónde se encuentran el cuerpo neuronal y dendritas en el encéfalo cuyos axones liberan ese neurotransmisor para la siguiente neurona para hacer sinapsis y se comuniquen de manera eficaz y oportuna. Vamos a comenzar con la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor derivado de la tirosina. La tirosina es un aminoácido que se puede adquirir en la dieta. ¿Ok? Ahora bien, esta tirosina, ¿ok? A través de ciertas enzimas se transforma en dopamina. Y esta dopamina ingresa a la vesícula sináptica para ser almacenada. Y cuando entre calcio a través de los canales de calcio voltaje dependiente por el potencial de acción, esta vesícula sináptica llega y se une a esta membrana presináptica para liberar el neurotransmisor tipo dopamina. ¿Ok? Fíjense que estas siglas TH o DLAAA son enzimas que transforman la tirosina a dopamina. ¿Ok? Y fíjense que entre la tirosina y dopamina se encuentra la L-dopa. Esta L-dopa es el precursor de la dopamina. O sea que antes de formar dopamina viene la L-dopa y antes de formar la L-dopa entonces tenemos la tirosina. ¿Ok? Como está aquí representado en esta diapositiva. Y una vez liberado el neurotransmisor en el espacio sináptico o hendidura sináptica, llega a este receptor
pareciera que este receptor fuera de tipo canal, pero en realidad los receptores de dopamina son metabotrópicos. Ahora bien, una vez que la dopamina llega a su sitio, ellas son recaptadas. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que llega a su sitio de acción en el receptor y hayan cambios postsinápticos en la siguiente neurona, estas son secuestradas por unas proteínas presinápticas a través de bombas, ¿sí? Que son, quiere decir de que gastan energía, son ATPasas, porque lo que hacen es degradar ATP para agarrar la dopamina que se encuentra en el espacio sináptico y vuelvan de nuevo justamente en el botón sináptico. ¿Ok? Existen otros receptores presinápticos también que tienen afinidad con la dopamina que regulan e inhiben la liberación del neurotransmisor dopamina. Ahora, una vez que la dopamina ingresa al botón sináptico, hay otras enzimas que se encuentran allá en este botón sináptico donde destruyen la dopamina, ¿sí? Y generan metabolitos. Esos metabolitos del botón sináptico llega al espacio extracelular, luego llega, por ejemplo, a la sangre para ser eliminado, por ejemplo, por el riñón. ¿Ok? También ese metabolismo puede transcurrir o discurrir o fluir a través del líquido cefalorraquídeo. Los receptores de dopamina son receptores metabotrópicos. Eso quiere decir que son dependientes de la proteína G. Existen 5 receptores de dopamina, D1, D2, D3, D4 y D5. Todos los receptores son importantes, ¿ok? Se distribuyen, por ejemplo, en los nucleobases, específicamente en el núcleo estriado, donde está el putamen y el núcleo caudado. ¿Ok? Ahí los cuerpos neuronales que se encuentran allí contienen receptores metabotrópicos de dopamina de tipo D1 y D2. Más adelante vamos a relacionar estos receptores cuando la dopamina llega a ese sitio y generen cambios de señal en los núcleos base que pueden modificar la conducta. ¿Ok? Los receptores D3, D4 y D5 se pueden distribuir en otras áreas encefálicas, pero lo que le corresponde a D1 y D2 se encuentra en los núcleos de la base. También se han descrito estos tipos de receptores en la corteza prefrontal, que es una parte del lóbulo frontal. ¿Ok? Entonces, cuando veamos ciertos trastornos mentales relacionados a la corteza prefrontal, volveremos a tocar el tema de la dopamina. ¿Dónde se encuentran los cuerpos neuronales de las neuronas que liberan dopamina, que también son llamadas neuronas dopaminérgicas? ¿Por qué? Porque estas neuronas liberan dopamina en el botón sináptico. Entonces se encuentra justamente en una estructura que se encuentra en el mesencéfalo. Recuerde que el mesencéfalo es una estructura del tallo encefálico, ¿sí? Y en el mesencéfalo se encuentran los cuerpos neuronales de las neuronas dopaminérgicas, cuyo axón se distribuye en el encéfalo y libera el neurotransmisor dopamina a lo largo de la corteza cerebral, o sea, la sustancia gris del cerebro. Tomen en cuenta que la sustancia negra, que también se llama locus niger, que se encuentra en el mesencéfalo, contiene como 3 partes. Una pars o una parte compacta, una parte reticular y otra parte que se llama BTA, B corta, T y A, por sus siglas. Esas 3 partes de la sustancia negra tienen conexiones, ¿ok? O las prolongaciones axónicas van a las distintas áreas del cerebro específica. Por ejemplo, puede haber una parte de la sustancia negra que va desde acá, los cuerpos neuronales y dendritas, cuyos axones van al sistema límbico. Y van a haber otras proyecciones de esta sustancia negra que va hacia la corteza cerebral. ¿Ok? Y van a haber otras áreas, ¿ok? Específicas que van de la sustancia negra
hacia una zona que se llama el núcleo accumbens. ¿Sí? Entonces, pareciera que existe una vía que va del mesencéfalo a la corteza cerebral que se llama la vía mesocortical. Meso de mesencéfalo y cortical de corteza cerebral. Existe otra vía que se llama mesolímbica. Quiere decir que va del mesencéfalo al sistema límbico. Recordar anatomía visto en las clases anteriores. Y tenemos una vía que va del mesencéfalo hacia el núcleo accumbens, ¿sí? Que participa en otro sistema distinto que puede expresar una conducta específica. Lo que les puedo adelantar es que la dopamina está relacionado al placer, ¿sí? Al placer de hacer las cosas. Por ejemplo, el placer para poder alimentarnos, el placer para bañarnos, para hidratarnos, ¿sí? Tener relaciones sexuales. O sea, el placer para hacer las cosas es, digamos, relacionado con liberación de dopamina que va desde la región VTA hacia el núcleo accumbens, ¿ok? Y que esta participa al sistema del placer, ¿ok? Ahora bien, si se dan cuenta acá, no especifica la vía del VTA que se encuentra en el mesencéfalo hacia el núcleo accumbens, cabe señalar que el núcleo accumbens se encuentra en los núcleos de la base, pero en su porción anterior, ¿ok? Entre el núcleo caudado y el putamen, ¿sí? En la región anterior. Entonces pareciera que los núcleos de la base se divide en una región anterior y posterior. Lo que me estoy refiriendo al sistema de placer, me estoy refiriendo a la porción anterior de los núcleos de la base, donde se encuentra el núcleo accumbens. La región posterior de los núcleos de la base participa en el control motor, ¿ok? Eso lo veremos más adelante cuando veamos núcleo de la base en su función, ¿ok? Entonces la vía mesocortical es distinta porque va, por ejemplo, del mesencéfalo a la corteza cerebral, específicamente el lóbulo frontal. Y la vía mesolímbica entonces participa, o es una vía que va desde el mesencéfalo al sistema límbico. Entonces tomar en cuenta dónde son las proyecciones neuronales de la vía dopaminérgica. Ahora vamos a hablar acerca de la norepinefrina. Fíjense que la norepinefrina, su derivado es de la dopamina. ¿Ok? La dopamina entonces ingresa a la vesícula sináptica y la vesícula contiene una enzima que transforma la dopamina a norepinefrina. ¿Ok? Entonces la dopamina, una vez ingresada a la vesícula sináptica, existe una enzima, ¿ok? Interna que transforma la dopamina en norepinefrina. Entonces la norepinefrina se almacena y una vez que ingrese calcio al botón sináptico se libera el neurotransmisor y luego también llega al receptor postsináptico. Sigue siendo metabolizada igual que la dopamina. Hay una proteína presináptica que secuestra, ¿sí? Esta norepinefrina del espacio sináptico hacia el botón sináptico para ser degradada por otras enzimas. Que por cierto, esas enzimas se encuentran en parte en las mitocondrias. O sea que en el botón sináptico hay mitocondrias que degrada tanto la dopamina como la norepinefrina. Y tal cual se elimina como la dopamina. Hay metabolitos degradados de la norepinefrina o de la dopamina y se elimina por el riñón a través de la sangre. ¿Ok? Y existen unas proteínas presinápticas donde inhibe o modula la liberación del neurotransmisor norepinefrina. Los receptores de norepinefrina se clasifican de dos grupos a grosso modo. Tenemos los grupos alfa y los grupos beta. Y esa clasificación de alfa y beta existe una subclasificación. Todos estos receptores son receptores metabotrópicos. Eso quiere decir que son mediados por la proteína G. ¿Ok? Lo que, el punto clave de estos receptores es que estos tipos de receptores no solamente se encuentran a nivel encefálico, también se encuentran en los distintos órganos, ¿ok? Por ejemplo, el corazón, el riñón, el pulmón, incluyendo
piel y músculos pupilares. Eso es porque la norepinefrina participa en la activación del sistema nervioso simpático, ¿ok? Que es lo que nos prepara para la lucha o huida. Eso quiere decir de que participa en la activación en parte del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Entonces existen receptores en el corazón que puede producir aumento de la frecuencia cardíaca. Existen también receptores a nivel pulmonar que aumentan, por ejemplo, el flujo aéreo para que haya mayor oxigenación a nivel sanguíneo, ¿ok? Que aumente inclusive la frecuencia respiratoria. Produce constricción o contracción de las arteriolas de la piel que produce palidez, produce sudoración. Entonces, todos estos receptores se encuentran a nivel de los distintos órganos para la activación del sistema nervioso simpático, ¿ok? Para prepararnos para la lucha o huida. Y a nivel cerebral se encuentran también receptores a nivel cortical que nos mantiene activos, ¿ok? En vigilia. Los receptores beta se encuentran también a nivel cerebral en las arterias, sistema arterial y venoso a nivel cerebral y en las sustancias gris del cerebro, y también se encuentra en los distintos órganos, por ejemplo, a nivel pulmonar y a nivel cardíaco. También participa en la activación del sistema nervioso autónomo, específicamente del simpático. ¿Dónde se encuentran los cuerpos neuronales de las neuronas noradrenérgicas que liberan norepinefrina? Se encuentran en el tallo encefálico, específicamente a nivel de mesencéfalo y protuberancia. Se llama locus ceruleus. Este locus ceruleus se encuentran justamente en esta parte del tallo encefálico, donde se encuentran el cuerpo neuronal y dendritas, cuyos axones se prolongan a nivel de la corteza cerebral, ¿ok? Donde se liberan el neurotransmisor. Fíjense que también se liberan en la zona específica del lóbulo frontal, donde participa en la regulación de la expresión de las emociones, por ejemplo, y el control de la conducta emocional, al igual que la dopamina. Eso lo veremos más adelante. Generación de áreas encefálicas, neurotransmisores y conducta. Con respecto a la epinefrina, también llamada adrenalina, su precursor es la norepinefrina, ¿sí? Entonces la norepinefrina, mediante una enzima, se transforma de norepinefrina a epinefrina o de la noradrenalina a adrenalina. La adrenalina o la epinefrina, los cuerpos neuronales en el encéfalo se encuentran justamente en la porción entre el bulbo raquídeo y la médula espinal en su porción cervical, cuyos axones se prolongan o se van hacia el diencéfalo, incluyendo al tallo encefálico, pero predominantemente al diencéfalo, donde está el tálamo, el hipotálamo. Ahora bien, resulta que la adrenalina liberada en el cuerpo, este sistema solamente representa el 20%. Y ese 20%, ¿ok? Se considera un neurotransmisor, porque el 80% de la noradrenalina, de la epinefrina o la adrenalina, se libera en la médula suprarrenal. O sea, la glándula suprarrenal que se encuentra por encima del riñón se divide anatómicamente en dos partes, la corteza y la médula suprarrenal. Resulta que la médula suprarrenal libera adrenalina o epinefrina como si fuera una hormona, ¿ok? Y la liberación de esta epinefrina o la adrenalina como hormona, o sea que se libera a la sangre, no se libera hacia otra neurona como un neurotransmisor, depende de la activación también del sistema nervioso simpático, que forma parte del sistema nervioso autónomo de lucha o huida. O sea que cuando se libera norepinefrina,
Por la activación del sistema nervioso autónomo simpático, también se libera adrenalina a través de la médula suprarrenal hacia la sangre. Y también activan receptores, al igual que la noradrenalina, en todo el cuerpo, o sea, en el corazón, en el riñón, en el pulmón, igual que la norepinefrina, los mismos receptores. Por esa razón produce con la liberación de la epinefrina los efectos tal cual que como si hubiese liberado la norepinefrina a través de las neuronas del sistema nervioso autónomo. Y ambas se liberan, tanto la norepinefrina como la epinefrina, por la activación del sistema nervioso simpático. Con respecto a la serotonina, es otro neurotransmisor que hay que estudiar, ¿sí? La serotonina es derivado del triptófano, ¿ok? El triptófano es otro aminoácido que se adquiere de la dieta. Entonces, del triptófano, mediante ciertas enzimas, se transforma en serotonina, también llamada 5-hidroxitriptamina. Cuando ustedes vean, la 5-hidroxitriptamina es la misma que la serotonina y su derivado es el triptófano, ¿ok? Que es adquirido en la dieta. Entonces, también se almacena en las vesículas sinápticas para luego ser liberado a la entrada de calcio en el botón sináptico, en el botón axónico. Entonces, al liberar el neurotransmisor, llega a su receptor, sí, postsináptico, en la membrana postsináptica. Y el metabolismo del neurotransmisor es parecido a la dopamina y la noradrenalina. Hay una recaptación y un secuestro del neurotransmisor a la membrana presináptica y luego llega al botón sináptico, para luego ser metabolizado y luego se recapta de nuevo a la vesícula sináptica cuando se sintetiza o cuando se produce. ¿Ok? Entonces, esto es la síntesis o la producción de la serotonina. Los receptores postsinápticos de la serotonina son metabotrópicos, ¿sí? Existe un conjunto de receptores metabotrópicos que va desde 1A, 1B, 1D, 1E, 2, 4, 5, 6 y 7. Son receptores postsinápticos de tipo metabotrópicos dependientes de la proteína G. Están distribuidas, ¿sí?, a lo largo de todo el encéfalo y ella participa en la expresión y regulación emocional y en parte también forma parte de la toma de decisiones del componente emocional. Los cuerpos neuronales de las neuronas serotoninérgicas se encuentran en el tallo encefálico, específicamente en la protuberancia. Se llaman núcleos del RAFE. Los núcleos de RAFE se encuentran los cuerpos neuronales y las dendritas en la protuberancia y en parte en el bulbo raquídeo. Ella se proyecta en todo el cerebro, incluyendo el diencéfalo y también el cerebelo. Entonces, ella participa en la regulación emocional, ¿sí? Y una disregulación de ella produce trastornos del ánimo, que eso se verá más adelante. También participa en otros procesos relacionados al tallo encefálico como que nos mantengamos despiertos o estado de vigilia, ¿ok? Y el sueño también participa. Pero eso se verá en los temas siguientes relacionados a neurociencias 1. Otro neurotransmisor a estudiar es la acetilcolina. La acetilcolina deriva de dos moléculas, de la colina y de la acetilcoenzima A. La colina forma parte de la vitamina B, ¿ok? Se adquiere mediante la alimentación. Y la acetilcoenzima A deriva de la degradación de la glucosa vistas en las clases anteriores. Ahora, una vez que se degrada la glucosa, se convierte en piruvato y del piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Y es allí la acetilcoenzima A en las mitocondrias que se integra al ciclo de Krebs. Pero resulta que en vez de integrarse al ciclo de Krebs, se sale de las mitocondrias y se une a la colina formando la acetilcolina. Una vez formada la acetilcolina, se integra dentro de la vesícula sináptica
Y una vez que ingresa calcio al botón sináptico o al botón axónico, es que la vesícula libera el neurotransmisor en la hendidura o espacio sináptico, para luego llegar a su receptor. Una vez que llega a su receptor y ejerce cambios en la siguiente neurona, en el cuerpo neuronal o dendritas, ¿cierto? Generando el potencial postsináptico excitador o inhibidor, dependiendo del caso, ella se metaboliza. ¿Cómo se metaboliza? Existe una proteína de membrana que se encuentra en la membrana plasmática postsináptica que se llama acetilcolinesterasa. Colinesterasa significa que degrada, que destruye, ¿ok? Eso quiere decir de que una vez que la acetilcolina se encuentra en este espacio sináptico y que actúa en su receptor, ella digamos, se separa de este receptor y luego pasa hasta encima y degrada ahí mismo en el espacio sináptico en colina y grupo acetato. La colina puede ser de que se vuelva a integrarse en el botón sináptico para luego haber disponibilidad de colina en el botón axónico para luego unirse a otra acetilcoenzima A. ¿Ok? A diferencia, por ejemplo, de la dopamina, que tiene que haber recaptación de la dopamina en la membrana presináptica, en el mismo espacio sináptico la acetilcolina se degrada. Ahora bien, ¿qué tipo de receptores hay en la acetilcolina en el espacio o en la membrana postsináptica? Están los receptores metabotrópicos y los receptores ionotrópicos. Aquí hay dos. Los metabotrópicos que se llaman muscarínicos, porque cuando se descubrió estos receptores, hace similitud a la muscaria, que es un hongo, ¿ok? Y genera signos y síntomas mediante la activación de los receptores de acetilcolina de este tipo. Eso quiere decir de que estos receptores, M2, M3, M4 y M5, forman parte de los receptores metabotrópicos mediados por la proteína G, que también se llaman muscarínicos en este caso, solamente para la acetilcolina. Y tenemos los receptores ionotrópicos ligando dependientes. ¿Por qué? Ligando dependiente porque depende de la acetilcolina para su apertura. Y es ionotrópico porque como es un canal, permite el paso de iones. Entonces, esta distribución de estos receptores son distintas. Por ejemplo, los receptores ionotrópicos o canales ligando dependientes de acetilcolina se encuentran básicamente en la membrana de los músculos esqueléticos. Eso quiere decir los músculos asociados al esqueleto humano, al hueso, lo que nos permite movernos. Lo veremos más adelante en el sistema motor. Hay muy pocos receptores ionotrópicos en el encéfalo. Sin embargo, los receptores metabotrópicos de tipo muscarínicos de la acetilcolina se encuentran distribuidos ampliamente en el cerebro. ¿Sí? También se encuentra en los distintos órganos del cuerpo. Por ejemplo, corazón, riñón, pulmón. Se encuentran, por ejemplo, en la piel también. Se encuentran en diferentes órganos. Y forma parte en los diferentes órganos a la activación parasimpática del sistema nervioso autónomo, que es el sistema de relajación. A diferencia del simpático que participa en el sistema de lucha o huida, el parasimpático pertenece al sistema de relajación. Y estos receptores participan en el sistema nervioso parasimpático, o sea, que disminuye la actividad de ciertos órganos y activan otras, pero para el sistema de relajación. Por ejemplo, en el corazón disminuye la frecuencia cardíaca, en el pulmón disminuye la frecuencia respiratoria, ¿sí? Produce activación del sistema gastrointestinal, nos prepara para la alimentación, produce salivación, propicia a la micción, ¿ok? Para orinar, entre otros. Entonces, eso ocurre cuando hay activación del sistema nervioso parasimpático periférico, o sea, del sistema nervioso central hacia afuera. Pero en el sistema nervioso central participa en otros procesos, ¿ok? Por ejemplo, en la memoria. Para nosotros retener la información, ¿sí? Que captemos el día a día o el proceso en el cual ustedes adquieren la información
que estoy proporcionando actualmente, tiene que haber activación de la acetilcolina para poder almacenar la información de corto plazo a largo plazo. Entonces, de estos receptores tenemos M1, M2, M3, M4 y M5. Por ejemplo, el M1 está asociado directamente a la memoria y existen ciertas drogas que inhibiendo o inactivando este receptor M1 produce amnesia, alteración de la memoria. Por ejemplo, la burundanga, que es la escopolamina, es una droga que inhibe a los receptores M1 y por esa razón la persona produce amnesia temporal, o sea, no recuerda ciertos hechos cuando tiene contacto con la droga. ¿Dónde se encuentra a nivel encefálico los cuerpos neuronales idénticos de la acetilcolina? O sea, de las neuronas colinérgicas, ¿ok? Se encuentra un núcleo que se llama núcleo de Meynert. Ese núcleo de Meynert se encuentra en una zona que se llama sustancia innominada porque no tiene nombre. Se encuentra en la línea media y se encuentra en la zona profunda del lóbulo frontal, ¿sí? Ellas son neuronas colinérgicas cuyos axones se van hacia el resto del cerebro y participa en procesos cognitivos como la memoria y la atención. Tomen en cuenta acá que el núcleo de Meynert se encuentra en el prosencéfalo basal. Ya ustedes saben lo que es el prosencéfalo cuando vieron neuroembriología parte 1. Y como les digo, la acetilcolina participa en los procesos cognitivos. Otro tipo de neurotransmisores importantes a estudiar se llama los neurotransmisores peptídicos. ¿Por qué? Porque son conjuntos o líneas de aminoácidos, pero menor a 100. Recuerden que la síntesis de proteína se produce no en el botón sináptico o en el botón axónico, sino que se produce es en el cuerpo neuronal, porque ahí se encuentran el núcleo celular, los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso y liso se encuentran en el soma o en el cuerpo neuronal. Por esa razón, los neurotransmisores peptídicos primero tienen que sintetizarse o producirse en el cuerpo neuronal. Luego tiene que pasar y recorrer todo el axón hasta llegar al botón axónico o botón sináptico almacenados para luego ser liberados. Eso quiere decir que la síntesis o la producción de neurotransmisores peptídicos es el más lento en relación a los otros neurotransmisores que se sintetizan y se producen en el mismo botón sináptico. ¿Ok? Lo mismo, se libera el neurotransmisor, pasa el espacio sináptico, llega a su receptor y actúa. Ahora, existen peptidasas así parecida a la acetilcolinesterasa, que degradan en esta oportunidad los péptidos y aquí mismo en el espacio sináptico se degrada a aminoácidos. Y esos aminoácidos pueden ser recaptados de nuevo en el cuerpo neuronal para la síntesis de nuevas proteínas o de péptidos, ¿sí? Existe un conjunto de neurotransmisores peptídicos, como por ejemplo está las encefalinas. ¿Sí? Están las encefalinas, por ejemplo, y también existen derivados peptídicos hormonales, pero eso se verificará o se estudiará más adelante. Tengo que ver en este momento el péptido como un neurotransmisor, como por ejemplo las encefalinas. ¿Qué funciones cumplen los neurotransmisores peptídicos? Participa en la regulación del dolor, ¿sí? Participa en el sistema de bienestar, ¿ok? Los cuerpos neuronales de los neurotransmisores peptídicos en parte se encuentran en el tallo encefálico, específicamente un lugar donde envuelve el acueducto de Silvio, donde discurre el líquido cefalorraquídeo. Se llama sustancia gris periacueductal y ella participa en la regulación del dolor que proviene de las conexiones de la médula espinal. También son derivados o tienen similitud a los opioides. ¿Ok? Los opioides son sustancias químicas que se quieren a nivel ambiental, que actúan en ciertos receptores
del organismo que se llaman receptores opioides. Pero resulta que existe una sustancia química parecida a los opioides, pero que nosotros mismos lo producimos, que son neurotransmisores peptídicos y que actúan en el mismo receptor. ¿Ok? Por esa razón produce un efecto analgésico y de tranquilidad y bienestar. Otro neurotransmisor a estudiar es el glutamato. El glutamato proviene o su precursor se encuentra en el ciclo de Krebs. Entonces, ocurre un proceso bioquímico en las mitocondrias que genera el ciclo de Krebs y dentro de ellas, del ciclo de Krebs, sale el neurotransmisor glutamato de las mitocondrias y luego se almacena en la vesícula sináptica. ¿Ok? A diferencia de la acetilcoenzima A, de que esa molécula deriva de la degradación de la glucosa, aquí es que está el ciclo de Krebs y a partir del ciclo de Krebs es que se forma el glutamato. Es muy distinto. El glutamato sí se almacena en la vesícula, se libera a la entrada de calcio en el botón axónico y luego llega a su receptor. Ahora bien, ¿cómo se metaboliza el glutamato? Resulta que el glutamato hay una recaptación, bien sea presináptica o postsináptica, ¿sí? Y luego se puede integrarse en el ciclo de Krebs. ¿Ok? Para ser metabolizada o ser producida de nuevo y luego ser integrada en la vesícula sináptica en el botón sináptico o axónico. También se describe que el glutamato es recaptado por otra célula que es el astrocito que se encuentra al lado de estas neuronas. Recapta ese glutamato por esas células que son los astrocitos y luego se reincorpora, o sea, se libera de este astrocito y se reincorpora de nuevo en este botón axónico para luego almacenarse en la vesícula y ser liberada de nuevo. Hay que tomar en cuenta que el glutamato es un neurotransmisor excitador por excelencia. ¿Ok? A diferencia de los neurotransmisores anteriores, algunos son excitadores y otros son inhibidores. Aquí no. El glutamato siempre va a ser excitador. ¿Ok? O sea que genera siempre potenciales postsinápticos excitadores. El tipo de receptor de glutamato, que es un neurotransmisor excitador por excelencia, eso quiere decir que genera potenciales postsinápticos excitadores, son de tipo ionotrópicos y metabotrópicos. Quiere decir de que son de tipo canal, que es digamos dependiente, porque depende del glutamato para su apertura, y son metabotrópicos porque son asociados a la actividad de la proteína G. Ahora bien, resulta que de los ionotrópicos existen dos tipos de receptores, el AMPA y el NMDA. Ambos son canales y ambos depende de la presencia de glutamato para su apertura. Recuerde que estamos hablando de receptores postsinápticos, ¿sí? Que va a generar potencial postsináptico excitador. Por ende, ambos canales tienen que entrar sodio para generar dicha actividad. Pero resulta que ambas son diferentes, a pesar que son canales que dependen del glutamato, e ingresa sodio al eh, cuerpo neuronal o a la dendrita de la siguiente neurona. Primero, el AMPA es dependiente solamente del glutamato para su apertura e ingresa sodio. Ingresa más sodio de lo que sale potasio. Por esa razón, como ingresa mucho sodio, genera el potencial postsináptico excitador. Pero para la apertura del canal NMDA no solamente depende de la presencia de glutamato para su apertura, es que previamente tiene que haber cambio de la polaridad de la membrana para poder ingresar el sodio, ¿ok? Entonces es un canal peculiar que puede ser ligando dependiente y al mismo tiempo voltaje dependiente. O sea que depende del cambio de voltaje y al mismo tiempo la presencia de glutamato para su apertura. Si hay glutamato, pero no hay cambio de polaridad de la membrana, o sea que por dentro sea positivo y por fuera sea negativo, no se abre el canal. Y si hay un cambio de polaridad, o sea que por dentro es positivo y por fuera es negativo, pero no hay glutamato, tampoco se abre. Entonces tiene que haber la presencia de los dos fenómenos al mismo tiempo para que ese canal
se abra. Ajá. Entonces, ¿cuál es la secuencia de eventos que tiene que ocurrir? Primero tiene que activarse el AMPA. Se abre el canal de AMPA porque hay glutamato, ¿verdad? Entra sodio. Al entrar sodio, lo que hace es cambiar la polaridad de esta membrana, ¿ok? Y como hay glutamato que abrió el AMPA, también puede estar interactuando con el NMDA, entonces ya al haber cambiado la polaridad gracias al AMPA, más la presencia de glutamato, el receptor NMDA se abre, se apertura y luego entra el sodio. Otra diferencia está que aparte de entrar sodio, entra calcio. Y el calcio puede entrar por el canal NMDA. Al entrar el calcio, ¿ok? Cumple otra función diferente al botón al botón sináptico o al botón axónico. Recuerden que el calcio cuando ingresa al botón axónico lo que hace es liberar el neurotransmisor, pero es distinto la función del calcio en la membrana plasmática, ¿verdad? Que ingresa en la membrana plasmática, pero en el cuerpo neuronal y en las dendritas de la siguiente neurona. Ese calcio, ¿ok? Cuando se mantiene tónico, eso quiere decir de que ingresa calcio constantemente al cuerpo neuronal y las dendritas a concentraciones adecuadas, no excesivas, sino adecuadas, genera neuroplasticidad o plasticidad neuronal. Eso quiere decir de que ese cuerpo neuronal y las dendritas pueden cambiar su forma para poder aumentar la sinapsis química de la neurona que hizo que se liberara el glutamato. Eso quiere decir que cuando hay mayor glutamato, ¿verdad? E ingresa por el canal NMDA calcio, puede generar nueva sinapsis química y propicia a la neuroplasticidad o plasticidad neuronal. Pero ese calcio, cuando se ingresa, tiene que haber un equilibrio, porque si hay poco calcio, entonces no va a haber neuroplasticidad o plasticidad neuronal. Pero si hay exceso de calcio, ¿qué ocurre? Produce muerte neuronal. Eso quiere decir que produce apoptosis. Apoptosis es muerte celular programada. Y como nuestra célula es la neurona, entonces produce muerte neuronal. Gracias a que ese calcio es captado por las mitocondrias cuando el calcio es excesivo. ¿Ok? Produce muerte neuronal. Entonces, de alguna manera, el calcio tiene que ser regulado. ¿Ok? Para que haya una plasticidad neuronal o neuroplasticidad, pero que no esté en exceso para producir muerte neuronal, pero tampoco en déficit para disminuir la neuroplasticidad. La otra disyuntiva es, entonces la neuroplasticidad siempre es buena, no es mala, pues resulta ser de que existe neuroplasticidad que puede ser perjudicial para la persona. ¿Ok? Imagínense que una persona, ¿verdad? Tenga un evento traumático a nivel ambiental. Por ejemplo, presencia un atraco o vive un atraco. Entonces el cerebro activa el sistema nervioso simpático para la lucha o huida. ¿Ok? Pero si de repente es almacenada en la memoria por la activación de la acetilcolina, por ejemplo, a nivel cerebral. Pero resulta que ese hecho traumático lo repite una y otra vez. Se le viene el recuerdo de ese evento traumático y se activa el sistema nervioso autónomo solamente con recordar ese evento. Como es repetitivo y también se libera glutamato hasta cierto punto, genera un potencial postsináptico excitador gracias al glutamato. Puede generar plasticidad neuronal y puede perpetuar, por ejemplo, esa, esa activación autonómica permanente. Entonces, por esa razón, en ese punto, la neuroplasticidad puede ser perjudicial. Pero si la plasticidad neuronal, por ejemplo, es para afianzar o para mejorar la memoria, entonces es buena. Entonces, la neuroplasticidad al final es buena o mala, eso va a depender de la adaptabilidad de la persona hacia el ambiente. Si la neuroplasticidad genera buena adaptabilidad del individuo al ambiente, entonces se considera buena. Pero si esa neuroplasticidad permite que la persona no se adapte al ambiente,
¿sí? O a las circunstancias o el ámbito social, entonces se convierte en un problema. Entonces allí, cuando se convierte en un problema, es necesario debilitar esa neuroplasticidad o que la persona tenga alteración de la memoria, entonces allí más bien sería favorecedor aumentar la plasticidad neuronal. Entonces, la neuroplasticidad es buena o mala dependiendo del contexto. ¿Ok? El otro tipo de receptor es el metabotrópico. ¿Ok? Los receptores metabotrópicos de glutamato, que es dependiente de la proteína G en su activación, se encuentra en distintas partes del cerebro. También cumple en activación neuronal de manera indirecta. O sea que de manera indirecta genera potenciales postsinápticos excitadores. A diferencia de los tipo canal, es que actúan lento y entonces participa en procesos también de plasticidad neuronal o neuroplasticidad.
El tipo de receptor GABA postsinápticos es también tanto ionotrópicos como metabotrópicos, ¿ok? Ionotrópicos de tipo ligando, ¿ok? Del neurotransmisor GABA y metabotrópicos. Pero como es un neurotransmisor inhibidor por excelencia, eso quiere decir que genera potenciales postsinápticos inhibidores. Y este canal lo que hace es entrar un ion negativo que es el cloro. O sea que al final el receptor ionotrópico del GABA ingresa cloro que genera un potencial postsináptico inhibidor porque está entrando cargas negativas a la neurona, al cuerpo neuronal y a las dendritas. ¿Ok? Entonces es un neurotransmisor inhibidor por excelencia. También los receptores metabotrópicos, que depende de la proteína G, también participa de manera indirecta a generar potenciales postsinápticos inhibidores. Aquí les traje una acotación porque esto es un canal y el canal difunde, ¿verdad? Si está aperturado por el GABA, pues un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración por fuerza química. En ese caso sería el cloro está mayor concentrado en el líquido extracelular que el intracelular, que al tener contacto del canal con el GABA ingresa el cloro. Resulta que no todo el tiempo es así. En la etapa embrionaria y fetal hay mayor concentración de cloro dentro de la neurona que afuera. Y cuando el GABA actúa sobre el canal, ¿ok? GABA postsináptico a nivel fetal, lo que hace es pasar el cloro desde dentro de la neurona hacia afuera. Y como están saliendo cargas negativas, que es el cloro, de la neurona hacia afuera, entonces quiere decir que aumenta las cargas positivas dentro de la neurona y genera un potencial postsináptico excitador en la vida fetal. Entonces, el GABA, el neurotransmisor, es inhibidor por excelencia, es en la etapa desde el nacimiento hasta lo que perdure en la vida. Pero en la etapa embrionaria y fetal, el GABA se convierte en un neurotransmisor excitador. ¿Ok? Solamente eso ocurre en la vida fetal. Otro neurotransmisor que hay que estudiar es la histamina. La histamina deriva de la histidina. La histidina es otro aminoácido, ¿sí? Que se adquiere a través de la dieta. De la histidina, a través de una enzima, se convierte a histamina. Con respecto a la histamina, es que, primero, no solamente funciona como un neurotransmisor, también tiene otras funciones de tipo procesos sistémicos relacionados al sistema inmune. Resulta que en nuestra defensa del cuerpo, los glóbulos blancos, hay ciertas células que producen y liberan histamina y participa en procesos alérgicos. Por ejemplo, el rash cutáneo, ¿ok? Y las rinitis alérgicas es por liberación de histamina justamente en esos sitios que no son neuronas, pero a nivel cerebral funcionan como un neurotransmisor. ¿Ok? Ahora bien, la histamina funciona tanto como el sistema paracrino, eso quiere decir de que se libera de una célula y actúa en otra célula, pero que esta es distinta a la neurona, sino puede ser, por ejemplo, vasos sanguíneos, ¿okay? Que produce rash cutáneo y rinitis alérgica, como también actúan sobre otros receptores que se encuentran a nivel neuronal y actúan como neurotransmisores. ¿Okay? La histamina contiene receptores metabotrópicos. ¿Okay? Tenemos los H1, los H2, que participan en procesos celulares. Pueden ser neuronales o no. Con respecto a la neurona, el receptor específico es el H1 y participa en el ciclo del sueño y vigilia. Cuando hay liberación de histamina, ¿ok? A nivel cerebral, nos mantiene despiertos, ¿ok? Pero también la liberación de histamina a nivel corporal puede producir alergia. Por esa razón, la liberación de histamina tiene que ser específico según el órgano que le corresponda.
por ejemplo, el uso de antihistamínicos, o sea, los que bloquean los receptores de histamina, pueden producir a nivel cerebral sueño o somnolencia y a nivel sistémico produce modificación hacia la mejoría de los procesos alérgicos. Por esa razón, los antialérgicos, que son antihistamínicos, mejoran la alergia, pero produce somnolencia, porque justamente la histamina a nivel cerebral participa en la vigilia, nos mantiene despiertos. Las neuronas histaminérgicas se encuentran en una zona específica que se llama los núcleos tuberomamilares del hipotálamo. El hipotálamo, recuerde que es una estructura del diencéfalo, ¿sí? Y aquí se encuentran los cuerpos neuronales y dendritas de las neuronas histaminérgicas, cuyos axones o prolongaciones axónicas se encuentran en todo el encéfalo, incluyendo tallo encefálico y cerebelo. Entonces participa en el sistema de vigilia. ¿Ok? Y cuando hay poca histamina a nivel cerebral, produce somnolencia. O cuando su receptor está bloqueado, produce somnolencia. En esta diapositiva les quiero mostrar los distintos tipos de receptores metabotrópicos de los diferentes neurotransmisores, ¿sí? Este es un repaso de todo lo que hemos visto con respecto a los receptores metabotrópicos, que es dependiente de la proteína G. Tenemos los muscarínicos, que va del M1 al M5, y recuerda que participa en los procesos cognitivos como memoria y atención, ¿ok? ¿Y qué pasa si se bloquean los receptores M1 ya explicados en las diapositivas anteriores? El glutamato, tenemos los receptores metabotrópicos, ¿sí? Que se encuentran a nivel cerebral, que son receptores que participan en generar potenciales postsinápticos excitadores. Por esa razón, el glutamato es un neurotransmisor excitador por excelencia. Recordar el glutamato es más bien los receptores ionotrópicos, los de tipo AMPA y NMDA, asociados al calcio, al sodio y al magnesio. Los GABA, receptores metabotrópicos, que también son importantes los ionotrópicos, porque son canales que ingresan iones negativos y participan en generar potenciales postsinápticos inhibidores. Por esa razón, el GABA es un neurotransmisor inhibidor. En este contexto, como son metabotrópicos, generan de manera indirecta, ¿sí?, el potencial postsináptico inhibidor. La dopamina son receptores metabotrópicos que va del 1 al 5, que participa en el sistema del placer gracias al núcleo accumbens, que los receptores de 1 y de 2 participa en procesos del control motor y puede participar también inclusive en la impulsividad. Recordar que los receptores de dopamina y también de la acetilcolina, que son los muscarínicos, ¿sí? Algunos son excitadores y otros son inhibidores. Eso quiere decir, por ejemplo, que los receptores de unos metabotrópicos generan potenciales postsinápticos excitadores y los receptores de 2 generan potenciales postsinápticos inhibidores. ¿Ok? Por ejemplo, los receptores M1 pueden generar potenciales postsinápticos excitadores o generan potenciales postsinápticos excitadores y los M2 generan potenciales postsinápticos inhibidores. O sea que hay receptores que excitan y otros receptores que inhiben al cuerpo neuronal en las dendritas. A diferencia del glutamato, que excitan todos sus receptores, y el GABA inhibe, ¿ok?, mediante todos sus receptores. Entonces, D1 excita, D2 inhibe, básicamente. M1 excita y M2 inhibe. Recordar que estos receptores muscarínicos de acetilcolina participan en la activación del sistema nervioso parasimpático de relajación y la dopamina para el control motor y el sistema de placer. Los adrenérgicos, que sería la adrenalina, tenemos los receptores alfa y beta, que también incluye la noradrenalina, ¿ok?, que se encuentra en el cuerpo y participa en la activación del sistema nervioso simpático. Los alfa y los beta, algunos son excitadores y otros son inhibidores. Por ejemplo, los beta 1 son excitadores, ¿ok?, y se encuentran en el corazón, por ejemplo. Por esa razón, la adrenalina
participan en el aumento de la frecuencia cardíaca, al igual que la noradrenalina o la norepinefrina cuando se activa el sistema nervioso simpático. Pero los beta 2 son inhibidores a nivel sistémico. Puede producir, digamos, dilatación de los bronquios para haber mayor oxigenación, ¿sí? O sea, inhibe la contracción de los bronquios para poder abrir más el canal de los bronquios y así circular mejor el aire y que contiene oxígeno. Entonces, por esa razón, estos receptores pueden ser tanto excitadores como inhibidores dependiendo del contexto. Al igual que los receptores alfa, algunos son excitadores y otros son inhibidores que participan en la activación del sistema nervioso simpático. ¿Ok? Y también participa en el sistema de alerta a nivel cerebral como neurotransmisor. Un punto clave aquí importante, como la epinefrina o la adrenalina se produce en la médula suprarrenal, participa en procesos para activación corporal a través de la sangre. O sea que de la médula suprarrenal, cuando se activa el sistema nervioso simpático, se libera en la sangre y en la sangre actúa en los diferentes órganos. Entonces, como se libera en la sangre, ahí actúa como una hormona y no como un neurotransmisor per se. Cuando es actuado como un neurotransmisor es a nivel encefálico. Con respecto a la histamina, participa en el ciclo sueño y vigilia. Cuando hay histamina, participa en la vigilia. Y los receptores H1 cobran importancia porque son excitadores. ¿Okay? Los H2 son excitadores, pero a nivel de los otros órganos. ¿Sí? Entonces, por esa razón, unos participan en procesos alérgicos, en sistema inmune, y otros participan a nivel cerebral. Tenemos los receptores de serotonina, que todos son metabotrópicos. Unos son excitadores y otros son inhibidores. Y participa en el proceso emocional, en la toma de decisiones del control emocional, ¿sí? Y en el estado de ánimo. Y tenemos también receptores de tipo adenosina, que ese es un neurotransmisor que no les he mencionado anteriormente, pero es un neurotransmisor, digamos, que proviene del metabolismo del ATP. Recuerda que cuando el ATP se metaboliza y se utiliza su energía, se convierte en adenosina. ¿Okay? Y la adenosina se considera un neurotransmisor que participa en el ciclo del sueño y vigilia. Al haber mucha adenosina por metabolizar mucho el ATP, produce sueño. Por esa razón, se supone que en la noche produce más adenosina porque durante el día se gastó el ATP. ¿Sí? Y existen receptores de adenosina postsinápticos cuya inhibición debería producir estado de alerta y disminuir la somnolencia, que sería el café. La cafeína inhibe a los receptores de adenosina, ¿ok? Manteniéndonos despiertos. Esos son receptores postsinápticos de neurotransmisores. Y recordad que existen sustancias químicas que, que pueden actuar como neurotransmisores, pero no se consideran neurotransmisores verdaderos porque falla en algunos de los mecanismos de acción de los neurotransmisores, ¿ok? Desde su almacenamiento hasta su mecanismo de acción y metabolismo. Por ejemplo, el óxido nítrico es un gas. Entonces, ella tiene un receptor postsináptico que se encuentra dentro de la neurona, porque como es un gas y no tiene carga eléctrica, puede atravesar la membrana plasmática fácilmente. Y su receptor es interno. Y lo puede producir la neurona en el botón sináptico, o sea, presináptico. Pero como el óxido nítrico es un gas, no se almacena en la vesícula sináptica y como no tiene un sistema de almacenamiento de vesícula sináptica, no se considera un verdadero neurotransmisor a pesar de que sea producido presinápticamente por la neurona previa y postsinápticamente actúa ese óxido nítrico con su receptor interno. No se considera un verdadero neurotransmisor porque no genera almacenamiento presináptico. Eso quiere decir que este es un neurotransmisor o un neurotransmisor pseudo, que significa falso, neurotransmisor, porque no depende de la entrada de calcio para su liberación, sino que se produce constantemente, por ejemplo, independientemente de la entrada de calcio para su liberación.
Y eso es todo con respecto a la clase de neurotransmisores y de sinapsis.